¿Y si todo lo que crees sobre Dios y las religiones es una mentira? Te invito a adentrarte en un mundo de revelaciones que cambiarán para siempre todo lo que sabías sobre el judaísmo, el cristianismo, el islam y otras creencias sagradas. Imagina por un momento que todo lo que te han enseñado en las iglesias, mezquitas, sinagogas o en los libros sagrados, tal vez no sea más que una elaborada construcción. Y si alguien en el pasado, con una visión tan clara como la de un sabio, desveló la verdad y lo silenciaron por temor a la revolución que sus palabras podían causar? Este pensador rompió las cadenas de lo establecido y vio la realidad detrás del velo de la religión. Hoy, sus descubrimientos están a punto de transformarte. Lo que vas a escuchar no es para ofender, sino para abrir los ojos. Porque 5 religiones que hoy parecen invulnerables están llenas de secretos y manipulaciones que te dejarán sin aliento. ¿Estás listo para dejar atrás lo que conocías y ver el mundo con una nueva perspectiva? Primero, tenemos que hablar de un hombre que desafió las normas establecidas, que se atrevió a confrontar las creencias más arraigadas de su tiempo, y al hacerlo, cambió la historia. Spinoza, un pensador que no tuvo miedo de enfrentarse al sistema religioso y buscar respuestas más allá de lo que se le enseñaba. Nació en un momento de gran tensión, en 1632, en el corazón de Ámsterdam, dentro de una familia judía que había huido de la opresión en España y Portugal. Desde pequeño, su vida estuvo marcada por la tradición religiosa de su pueblo, pero algo en su interior lo empujaba a cuestionar cada una de las normas, las reglas y las historias que se le presentaban como verdades absolutas. En la infancia, le enseñaron a seguir la Torá, a respetar cada uno de los rituales, a aceptar las normas sin cuestionarlas. Sin embargo, este joven no era de los que se conformaban. No aceptaba las respuestas fáciles ni las creencias impuestas. Su mente comenzaba a hacer preguntas grandes, preguntas que harían temblar a los más conservadores. ¿Qué es Dios realmente? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Y si todo lo que nos han enseñado no es más que una construcción humana? Sus dudas no eran meras curiosidades, sino interrogantes que desbordaban su entorno, convirtiéndose en una chispa peligrosa en un mundo donde la religión era el pilar de todo. Cuando comenzó a compartir estas ideas revolucionarias, la reacción fue inmediata. Fue rechazado, repudiado por su propia comunidad, excomulgado, enviado al ostracismo. A los 23 años, se convirtió en un paria, alguien a quien se miraba con desconfianza y temor, simplemente por no seguir las reglas del dogma. Pero él no se dejó doblegar. En lugar de someterse a la presión social, se alejó, se retiró a la soledad, buscando respuestas en la quietud de su vida diaria, trabajando como pulidor de lentes. Y, en su solitaria existencia, comenzó a escribir, a plasmar ideas tan profundas que desafiaban todo lo que la sociedad había considerado verdad. Sus escritos fueron tan poderosos que terminaron siendo prohibidos, pues no solo cuestionaban, sino que desmantelaban las estructuras religiosas de su tiempo. ¿Por qué tanta controversia? Porque este pensador no atacaba a la religión por simple rebeldía. Lo hacía porque sentía que la humanidad merecía algo más que los relatos limitados que les eran impuestos. Para él, Dios no era el viejo barbudo sentado en el cielo, lanzando juicios y condenas. No, la concepción que él tenía de Dios era mucho más vasta, mucho más universal. Para él, Dios era todo lo que existe. Estaba en la naturaleza, en el aire, en cada átomo que compone el universo, incluso en el mismo ser humano. Dios no era una entidad separada, sino la fuerza primordial que conecta todo lo que vemos y lo que no vemos. Con esta perspectiva, observó las religiones de su tiempo, y en lugar de encontrar la verdad que él buscaba, vio solo manipulaciones. Religiones llenas de rituales vacíos, de reglas que, según él, solo distorsionaban la comprensión de esa fuerza divina infinita. No era que esas religiones fueran inherentemente malas. Más bien, él las veía como instrumentos que alejaban a las personas de la verdad. Y comenzó a formular un pensamiento que le costaría mucho. Si Dios es todo, ¿por qué necesitamos reglas humanas para comprenderlo?
La crítica que hizo a su propia religión, el judaísmo, fue feroz pero constructiva. Él no la rechazaba por completo, sino que veía en ella una tradición llena de belleza, pero a la vez atrapada en los detalles que, según él, no podían captar la grandeza de lo divino. Los rituales que se practicaban, las normas sobre lo que se debía comer, cómo se debía vestir, cómo se debía rezar, todo eso, para él, era un obstáculo. Para él, un Dios tan infinito no necesitaba ser contenido en un conjunto de reglas rígidas. Esta crítica no era un ataque, sino una invitación a mirar más allá, a una comprensión más profunda y trascendental de lo divino. Pero esto no se detuvo ahí. Su mirada no se limitó a cuestionar su propia fe, sino que se extendió a otras religiones, aquellas que dominaban el pensamiento de su época. Él observó todas estas estructuras con una mente inquisitiva, dispuesta a desafiar la verdad establecida. No estaba interesado en destruirlas, sino en señalar lo que él consideraba como sus limitaciones. Con cada religión que miraba, su análisis se volvía más agudo, más incisivo. En cada una encontraba algo que no encajaba con su visión de un universo gobernado por una única verdad universal, algo que no podía aceptar. Este pensador no estaba dispuesto a sacrificar la belleza del universo en favor de la comodidad de las explicaciones fáciles. En lugar de vivir en un mundo dividido por dogmas y rituales vacíos, él abogaba por una existencia plena, consciente de la interconexión de todo lo que nos rodea. Y, aunque su tiempo no estaba preparado para aceptar sus ideas, su legado perduró, y hoy sus pensamientos siguen siendo un desafío a las estructuras de poder que aún gobiernan nuestra comprensión de la divinidad. A medida que profundizamos en sus críticas y sus visiones, descubrimos que su cuestionamiento no era solo una rebeldía personal, sino una revolución silenciosa que sigue resonando en la conciencia colectiva. Estamos apenas comenzando este viaje, y lo que está por venir desafiará todo lo que creemos saber sobre las creencias y las estructuras que nos han sido impuestas. Si ya te sientes sacudido por lo que hemos explorado hasta ahora, lo que sigue solo puede hacer que todo lo que pensabas que sabías se derrumbe. Porque lo que viene a continuación no es solo historia, es un grito de liberación del pensamiento colectivo. Hablemos de esa gran sombra que dominaba Europa durante siglos, la Iglesia Católica. En el siglo X, el poder de la Iglesia era absoluto, casi imparable. Las catedrales eran tan imponentes que parecían desbordar el cielo. Los papas, vestidos con lujos inimaginables, dirigían desde sus tronos, mientras los sacerdotes en cada rincón del continente imponían su visión del mundo, decidiendo, literalmente, el destino eterno de las personas. Si querías un lugar en el cielo, no bastaba con ser bueno. Necesitabas cumplir con una lista de reglas que dictaba la Iglesia: asistir a misa, rezar a los santos, hacer penitencia por tus pecados, creer en milagros y rituales que casi parecían sacados de los cuentos más fantásticos. La fe era la misma para todos, inamovible, y nadie se atrevía a cuestionarla. Para la gente de esa época, esta era la única verdad posible. Si decías algo en contra, podías acabar quemado en la hoguera. Pero entonces, llega un hombre diferente, un pensador, un visionario. Sin rencor, sin odio, pero con una claridad inquebrantable, levanta la voz y dice: esto es lo único que hay. No impresionado por los cantos gregorianos ni los imponentes altares dorados, comienza a cuestionar lo que para muchos era incuestionable. Este hombre, con su mirada tranquila pero profundamente crítica, llega a una conclusión sorprendente. El catolicismo no solo estaba equivocado, sino que era un obstáculo para la verdadera comprensión de lo divino. Este hombre no veía a Dios como un rey distante, sentado en su trono observando desde las alturas. Para él, Dios no era un ente separado que controlaba nuestras vidas desde lo alto. Dios estaba en todas partes, en cada rincón del universo, en la naturaleza misma. El sol que sale cada mañana, la luna que ilumina la noche, la brisa que acaricia tu rostro, el árbol que crece en tu jardín. Todo, absolutamente todo, era parte de esa fuerza infinita que muchos llamaban Dios. Y aquí viene lo interesante.
¿Por qué necesitamos intermediarios para llegar a esa fuerza si ya está en todo lo que nos rodea? ¿Para qué hacer peregrinaciones a iglesias de piedra, o rezar a santos, si la divinidad está tan cerca de nosotros que la podemos sentir en el aire, en la tierra que pisamos? En lugar de ver la divinidad en cada hoja que cae de un árbol o en cada estrella que brilla en el cielo nocturno, la Iglesia nos había enseñado a mirar hacia un Dios lejano, sentado en un trono, que otorgaba su misericordia solo a aquellos que cumplían con reglas humanas. Un sistema de control disfrazado de fe, un sistema que nos mantenía mirando al cielo en lugar de apreciar la divinidad que reside en la vida cotidiana. Los milagros, por ejemplo. El pan que se convierte en carne, el agua que cura. ¿Realmente necesitamos estos relatos para entender lo sublime de la existencia? Claro que hay maravillas en este mundo, maravillas que solo pueden ser comprendidas a través de la razón y la observación. Pero la religión nos había enseñado a creer que necesitábamos una intervención divina, un acto milagroso, para asombrarnos ante el misterio de la vida. Este pensador no negaba los milagros, pero no los veía como algo necesario. El universo mismo, con su lógica, su belleza y sus infinitos misterios, era suficiente para maravillarse. Ahora, imagina lo que esto significaba en una época en la que la Iglesia Católica tenía el poder absoluto. Cuando te atreves a cuestionar las creencias fundamentales de una institución que tiene el poder de vida y muerte sobre las personas, te enfrentas a una furia incontenible. Decir que todo lo que la Iglesia representaba era falso no era solo peligroso, era un acto de valentía absoluta. Pero lo increíble de este pensador es que no estaba luchando por destruir la fe de las personas, ni por sembrar discordia. Él no estaba atacando la religión, sino desafiando su estructura corrupta. Él simplemente quería algo mejor. Porque, si realmente entendemos que Dios está en todo lo que nos rodea, si comprendemos que lo divino no está en un altar, ni en un sacramento, ni en una iglesia, sino en el universo mismo, ¿por qué seguir un sistema que nos aleja de esa verdad? ¿Por qué construir templos de piedra cuando el templo divino es la naturaleza misma? ¿Por qué elevar a los santos cuando cada ser humano tiene la chispa divina dentro de sí? Este pensador no veía la religión como una fuente de maldad. Para él, el problema radicaba en que las religiones, como el catolicismo, nos habían desviado de la verdadera comprensión de la divinidad. En lugar de enseñarnos a ver la presencia de lo divino en todo lo que tocamos, nos hacían mirar al cielo en busca de respuestas que ya estaban a nuestro alrededor. Y esa, para él, era la gran mentira, el gran engaño. El catolicismo no era simplemente una iglesia que tenía una visión equivocada de Dios, sino un sistema estructural que separaba al ser humano de la verdad. No solo era un error teológico, sino un obstáculo para la libertad espiritual. Si pudiéramos liberarnos de esa estructura, de esas reglas impuestas por la Iglesia, podríamos finalmente ver el mundo tal y como es, lleno de la presencia divina en cada rincón. En una época en la que cuestionar a la Iglesia no solo era peligroso, sino casi impensable, este pensador se atrevió a desafiar todo lo que la Iglesia representaba. Su mirada crítica no era un ataque destructivo, sino una invitación a ver el mundo de una manera completamente diferente. No buscaba destruir la fe, sino liberarla de las cadenas de la ignorancia. Y ese mensaje sigue vivo hoy, resonando en cada rincón del mundo, invitándonos a cuestionar lo que nos han enseñado, a mirar más allá de las estructuras impuestas y a descubrir lo divino en cada momento de nuestra existencia. El catolicismo, en su forma más rígida y dogmática, era para él una fachada. Un espectáculo diseñado para mantener a las personas bajo control, lejos de la verdad más profunda. Pero este pensador, como un faro en la oscuridad, nos desafió a ver más allá de las sombras, a entender que la verdadera fe no necesita intermediarios, ni templos, ni rituales complicados. La verdadera fe es simple, es directa, es universal. Y está aquí, en este mundo que compartimos, en este universo que es mucho más grande y misterioso de lo que nos han contado. Ahora que hemos presenciado cómo este pensador desmanteló al segundo gigante, prepárate porque aún hay más.
El terreno se pone cada vez más turbulento, y lo que viene será aún más revelador. Estamos hablando de un hombre que desafió los cimientos de creencias que muchos consideraban sagradas. Ya vimos cómo cuestionó el judaísmo tradicional, cómo desnudó al catolicismo, señalando que sus reglas, rituales y dogmas nos mantenían alejados de la verdadera esencia de la existencia. Pero esto no terminó allí, porque, como una flecha afilada y sin miedo, su mente no descansaba. Este filósofo no solo cuestionaba lo evidente, sino que iba más allá, iluminando incluso lo que parecía inquebrantable. Y es que la religión protestante, que en su tiempo ya era una fuerza dominante, no se salvó de su crítica implacable. Vamos a sumergirnos en el pensamiento de este hombre que no temía desafiar lo sagrado, especialmente al protestantismo, una corriente que nació con la promesa de renovación, pero que según él terminó atrapada en el mismo juego de sombras que el catolicismo. Imagina el escenario en el siglo XVII. El protestantismo estaba en su punto álgido, especialmente en los Países Bajos, donde el fervor religioso calvinista se encontraba en su apogeo. La Reforma había arrasado con la idea de una iglesia centralizada y monolítica. Gente como Lutero y Calvino se alzaron contra el poder de Roma, clamando por una fe más pura, una fe que regresara a las raíces de la Biblia, y que desechara la pompa y la corrupción del clero. En esta nueva fe, la palabra escrita se convirtió en el faro, y las iglesias protestantes, con sus sencillos bancos y el frío de sus sermones, parecían ofrecer un refugio ante la opresión religiosa del viejo orden. Para la mayoría de los habitantes de la época, el protestantismo representaba una luz al final del túnel, una respuesta fresca ante los siglos de oscuridad y rituales vacíos. Pero entonces, aparece este filósofo, observando con serenidad pero con una mirada implacable, y como un rayo de claridad en medio de la tormenta, se atreve a decir, no tan rápido. Mientras todos celebraban esta nueva religión como el despertar de la humanidad, él veía más allá de las palabras y los versículos. Para él, el protestantismo no era más que otro disfraz de las mismas viejas mentiras. Spinoza no fue un espectador pasivo. Él no se dejó arrastrar por el entusiasmo de la multitud ni por la emoción colectiva que envolvía a los reformistas. Para él, todo el panorama protestante, con su furor por la salvación, sus interminables debates sobre la interpretación correcta de la Biblia, y sus confrontaciones sectarias, no era más que un espejismo. Y es que, ¿cómo podía ser una revelación divina algo que solo generaba divisiones? ¿Cómo podría un mensaje tan trascendental resultar en miles de versiones, cada una insistiendo en tener la llave del reino celestial? Spinoza vio todo esto como una ironía amarga. La misma pelea por el control, la misma obsesión con las interpretaciones correctas, pero sin entender la simplicidad profunda de la verdad. Para él, Dios no era un juez lejano, sentado en el cielo, observando nuestras pequeñas vidas como una especie de director de orquesta. No, Dios era mucho más. Él era el universo mismo, el latido que mueve las estrellas, el susurro del viento, la fuerza que hace florecer la vida. En lugar de pensar en un ser divino que necesita ser adorado con rituales y palabras mágicas, Spinoza entendió que la divinidad no reside fuera de nosotros, sino que es parte de todo lo que somos. Dios no es un concepto abstracto. Dios es lo que nos rodea, lo que nos da vida. Así que cuando miraba a los protestantes y sus luchas interminables sobre cuál era la verdadera interpretación de la Biblia, su mensaje era claro: ¿por qué discutir por un texto si el verdadero conocimiento de Dios está en la realidad misma? Los protestantes, según él, habían cambiado la pompa de la Iglesia católica por sermones y versos, pero seguían atrapados en la misma ilusión, la creencia en un Dios lejano, distante, que necesita que lo adoremos de una manera específica. Para Spinoza, todo eso era solo un juego de sombras, una distracción que nos mantenía alejados de lo que realmente importa. Imagina, por un momento, cómo sería ese choque con los líderes calvinistas en Holanda, donde las enseñanzas de la Reforma eran la ley. Ellos, con su rígida idea de la predestinación y su visión de un Dios que ya había decidido quién se salvaría y quién se perdería,
No podían concebir una fe que no tuviera reglas fijas, una doctrina sólida. Pero Spinoza, con su mente libre y audaz, les decía, ¿por qué pelear por quién tiene la verdad, si el universo entero es la verdad? ¿Por qué dividirnos, cuando lo divino está en todos los momentos de nuestra vida? Este ataque frontal no era solo hacia un sistema de creencias, sino hacia toda una estructura de poder, hacia el control que las iglesias, tanto católicas como protestantes, ejercían sobre las personas. La iglesia protestante, con su promesa de pureza, no era más que una versión diferente del mismo control. Dividir a los creyentes, enfrentarlos entre sí y mantenerlos centrados en cuestiones que nada tenían que ver con lo esencial. La verdadera naturaleza de Dios, según Spinoza, no es algo que pueda entenderse a través de disputas teológicas o textos sagrados. Dios no necesita ser interpretado, porque Dios es lo que nos rodea, lo que somos. Lo más sorprendente de todo esto es que Spinoza no atacaba a las personas que seguían el protestantismo. No era un hombre lleno de odio o rencor. Él simplemente veía que estaban atrapados en una trampa, y quería liberarlos. Para él, el conocimiento de lo divino no dependía de intermediarios, ni de rituales, ni de instituciones. Solo necesitábamos abrir los ojos, ver la naturaleza como lo que realmente es, un espejo del alma divina. En un mundo donde el protestantismo estaba creciendo con fuerza, sus ideas fueron como una tormenta que sacudió los cimientos de lo establecido. Los líderes religiosos no podían quedarse callados. Vieron en Spinoza una amenaza directa a su poder y autoridad. Pero, a pesar de sus intentos por silenciarlo, su mensaje perduró. Porque lo que Spinoza estaba diciendo no solo cuestionaba una religión, sino todas las religiones que nos alejaban de la verdad más fundamental, que Dios no está en una iglesia, ni en un libro, ni en un dogma. Dios está en cada respiración, en cada paso, en todo lo que nos rodea. Y esa verdad, por más incómoda que fuera, no podían detenerla. El camino de la verdad nunca ha sido sencillo. Aún hay más religiones por analizar, y lo que viene será aún más deslumbrante y perturbador. Lo que estamos haciendo aquí no es solo mirar el pasado, es cuestionar, desafiar y deshacer las estructuras que nos han impuesto durante siglos. Y no hablamos solo de antiguas creencias, sino de un sistema que persiste hoy, una convicción que persiste a través de las eras. Hemos avanzado a través del judaísmo, el catolicismo, el protestantismo, y ahora nos adentramos en otro territorio de fe que, aunque no tan conocido como los gigantes anteriores, fue igualmente una piedra angular en su tiempo. Nos referimos a los anabaptistas. Quizás su nombre no resuene de inmediato, pero en el siglo XVI, tuvieron una influencia crucial, y nadie, ni siquiera ellos, fueron inmunes al agudo análisis de un pensador como el que estamos analizando. La figura de los anabaptistas es compleja. Ellos surgieron en pleno corazón de la Reforma, como una facción radical que cuestionaba no solo al catolicismo, sino también a las nacientes creencias protestantes. Al igual que Lutero o Calvino, los anabaptistas rechazaban las jerarquías de la Iglesia oficial, pero lo llevaban un paso más allá. Para ellos, el bautismo de los niños era una aberración. Solo los adultos que tomaban una decisión consciente de fe debían pasar por el rito. Ellos se apartaban del mundo, construyendo comunidades aisladas que rechazaban la violencia y vivían con humildad y pureza de corazón. Parecía un regreso a lo esencial, un grito por una fe más genuina, más pura. Sin embargo, como es costumbre, cuando alguien intenta caminar por la senda de la verdad, inevitablemente debe enfrentar las sombras que se ocultan en su propio camino. Así que, con una calma casi perturbadora, llega la crítica. En este caso, la crítica de quien no se dejó impresionar por la pureza aparente de los anabaptistas. Porque el pensador que hoy seguimos no estaba dispuesto a sucumbir a la fascinación de una fe simple, sin entender que toda búsqueda de separación solo aleja al individuo de lo que realmente importa, la conexión con el universo mismo. Su mirada desmantela lo que se había edificado con tanto esmero. Los anabaptistas, al igual que los demás, crearon un sistema de reglas,
de prácticas rituales que alejaban al hombre de la simplicidad radical de la existencia misma. Para él, Dios no era un concepto alejado, ni un ser caprichoso que observaba desde lo alto, esperando que sus seguidores siguieran una serie de instrucciones rígidas. Dios estaba en todo, en cada átomo del universo, en cada respiro del viento, en cada latido del corazón humano. Dios no era algo que se pudiera separar de la vida, ni de las pequeñas cosas que nos definen como seres humanos. Por eso, su crítica hacia los anabaptistas no era hacia su deseo de pureza, sino hacia su ignorancia al pensar que la fe estaba en la separación del mundo. Los anabaptistas, al igual que otras religiones, seguían viendo la verdad como algo que se podía alcanzar a través de rituales, reglas estrictas y prácticas excluyentes. El mensaje de aquellos que predicaban el aislamiento como forma de alcanzar la pureza no era más que una ilusión. Porque, como bien decía, el camino no está en apartarse de la sociedad, no está en encerrarse en una burbuja de autocomplacencia. El camino está en lo que nos rodea, en el caos, en la imperfección, en la belleza de la vida misma. La verdad está ahí, en lo que es, no en lo que nos dicen que debe ser. Imagina entonces el contexto en el que se lanzaban estas ideas. En un tiempo en el que los anabaptistas eran perseguidos, vistos como héroes o mártires por algunos, y como herejes peligrosos por otros. Lo que se decía de ellos era el reflejo de la emoción y el miedo que su pensamiento provocaba. Pero él no se dejaba llevar por la conmoción de la persecución ni por la nostalgia romántica de un grupo que se veía como rebelde. Él veía más allá. Lo que algunos llamaban revolución era, en su opinión, otra forma de esclavitud. Para los anabaptistas, la fe debía vivirse con pureza, alejada de la corrupción del mundo. Y sin embargo, ¿realmente se alejaban del mundo? No, solo lo cambiaban por una nueva serie de reglas. Y esas reglas, aunque parecieran ofrecer una salida, no eran más que las cadenas de siempre. En su mundo, uno no podía encontrar la verdad solo a través de la negación de lo que era, de lo que la vida ofrecía en su totalidad. La idea que sostenía era sencilla, pero profunda. Dios no está en los rituales, en las reglas, ni en la pureza autoimpuesta. Está en cada instante, en cada interrelación, en la total unidad del universo. No se necesita una fe que divide, que aísla, que etiqueta a unos como los salvados y a otros como los perdidos. La verdad no se encuentra en los límites de una doctrina, sino en la apertura infinita de la experiencia humana. Lo que Spinoza veía en los anabaptistas, al igual que en los protestantes, católicos o judíos, no era un enemigo a vencer. No tenía ningún interés en destruir a las personas ni a sus creencias. Lo que le interesaba era que el hombre se liberara de las ataduras de la religión organizada, de las falsas promesas de salvación que dependían de reglas y ritos. La salvación, si es que tal cosa existe, no depende de la separación, sino de la integración con el universo. Y aunque muchos lo vieron como un loco, sus palabras sonaban con la fuerza de una verdad inquebrantable. En un mundo dividido por religiones, sectas y rituales, sus ideas eran como un viento feroz que soplaba contra todas las banderas, contra todas las construcciones humanas que separaban y definían lo que debía ser divino. No se trataba de destruir, se trataba de revelar, de dejar claro que la verdad no está en los libros ni en las iglesias, sino en la experiencia directa de lo divino que ya está aquí, en el mundo, en lo tangible, en lo que somos. Y ahora que hemos llegado al final de esta travesía, la última religión en la lista aún guarda un impacto monumental. Esta es la última parada, el punto final de un viaje que ha desentrañado algunas de las creencias más influyentes de la historia humana. Si has seguido este recorrido hasta aquí, ya has descubierto que esta figura no se limitó a cuestionar las viejas doctrinas. Se atrevió a desafiar incluso las más modernas, las que parecían surgir como una especie de nuevo orden espiritual. Estoy hablando de un pensador que no se conformaba con medias verdades, uno que alzó la voz en un mundo que no estaba dispuesto a escuchar. A través de este análisis, hemos visto cómo desmanteló el judaísmo tradicional, el catolicismo, el protestantismo,
e incluso a los anabaptistas, señalando las fisuras, los engaños, las mentiras que, en su opinión, mantenían a la humanidad cautiva, desconectada de la verdadera esencia de la existencia. Pero aún quedaba algo por desentrañar. La siguiente creencia que Spinoza despreció no fue una de las religiones tradicionales, ni una corriente nacida en el seno de la Iglesia. Había algo más reciente, más liberador que comenzaba a cobrar fuerza: el deísmo. En ese momento, la corriente de pensamiento de los deístas se presentaba como un refugio para aquellos que ya no creían en los dogmas opresivos de las religiones establecidas, pero aún necesitaban un concepto de lo divino. El deísmo ofrecía una idea de un Dios que había creado el mundo pero que, tras ponerlo en movimiento, se había apartado, dejando que todo siguiera su curso sin intervención ni milagros. Esto, a los ojos de los pensadores de la época, parecía una liberación. Sin sacerdotes, sin rituales, sin escrituras complicadas, solo la razón y la naturaleza como las únicas verdaderas guías. Sin embargo, cuando Spinoza miró esta corriente, la de la liberación racional, también la encontró falaz. La sorpresa fue mayúscula, porque ¿cómo podía el deísmo, con su aparente simplicidad y racionalidad, caer bajo el mismo escrutinio que las religiones que él ya había derrumbado? La respuesta estaba en su visión radical. Spinoza, lejos de ver a Dios como un ser separado, como lo hacían los deístas, entendía que Dios era todo lo que existe. Dios no es un creador distante, es el mismo universo, la naturaleza, la vida misma. No hay separación entre lo divino y lo terrenal. No hay un Dios observador desde lejos, esperando que lo descubramos. Los deístas, aunque rompían con la idea de un Dios interventor, seguían pensando en términos de un Dios lejano, un principio cósmico que había creado todo y luego se había retirado. Eso, para Spinoza, era tan limitado como las religiones que él ya había cuestionado. En su filosofía, no existía un creador aislado. Todo lo que vemos, tocamos y experimentamos es parte de una única realidad divina. No necesitábamos inventar una figura trascendente para hallar la divinidad, pues ya la tenemos ante nuestros ojos, en cada rincón del universo, en cada átomo que conforma nuestra existencia. El deísmo, aunque moderno y aparentemente más lógico que las antiguas creencias, no era más que otro velo que oscurecía la verdad fundamental: que todo es uno, que somos parte del todo. En un mundo donde muchos pensadores se sentían liberados de las cadenas de la Iglesia pero seguían atados a un concepto de Dios que no les liberaba, Spinoza apareció como un faro de luz. Desafió a los nuevos rebeldes, a los que pensaban que el deísmo representaba una verdadera libertad, mostrándoles que incluso esa visión seguía siendo incompleta. ¿Y por qué hizo esto? Porque Spinoza no estaba interesado en humillar a los deístas ni en destruir sus creencias. Lo que le importaba era señalar el mayor engaño: la separación. La separación entre el hombre y la divinidad, entre lo creado y lo creador. Para él, ese era el gran mito que nos mantenía cautivos, sin la capacidad de experimentar la verdadera libertad y armonía con el universo. Y este mensaje, que podría parecer a simple vista una simple crítica filosófica, era en realidad una invitación profunda a repensar nuestra visión del mundo, a cuestionar nuestras certezas, a ver lo divino en todo lo que nos rodea, sin intermediarios, sin barreras artificiales. Para Spinoza, el deísmo seguía siendo una forma de encerrar la divinidad en una estructura mental que no la dejaba fluir libremente. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Vivimos en un mundo que, aunque diferente al de la época de Spinoza, sigue siendo gobernado por religiones, doctrinas y creencias que a menudo nos separan de nuestra verdadera esencia. Nos aferramos a símbolos, a rituales, a reglas, buscando algo más grande, cuando todo lo que necesitamos ya está aquí. La naturaleza misma, el universo, las relaciones humanas, todo eso es lo divino. Spinoza no nos pedía que creáramos una nueva religión. Nos invitaba a ver la vida de manera diferente, a liberarnos de la ilusión de que necesitamos buscar a Dios en un libro o en un templo, cuando Él ya está en todo lo que existe. Para él,
La verdadera sabiduría residía en comprender que el universo entero es divino, que no hay separación entre lo humano y lo divino. Este es el legado que nos dejó. Una invitación a vivir sin miedo, sin la carga de las religiones que nos dicen qué hacer y qué creer. Así que ahora, si algo de esto resuena contigo, si este mensaje ha tocado algo profundo dentro de ti, te invito a seguir cuestionando. Porque como decía Spinoza, la libertad comienza cuando dejamos de vernos como seres separados del todo. Somos el universo. Todo es uno. Y esa es la verdad más poderosa de todas.